Las 10 de las 9 en las Islas Canarias. Última hora en fin de semana. Cristina López Slichting. COPE. Estar informado. Un diputado del Partido Socialista de Ceuta denuncia en la cadena COPE la gestión del gobierno de Sánchez por mantener el caos en la ciudad autónoma 17 días después de la invasión. Antonio Raiz, buenos días. Buenos días. El malestar interno en el PSOE ceutí crece. No es habitual que en el partido de Pedro Sánchez surjan voces críticas, pero un diputado socialista en la Asamblea de Ceuta ha estallado en la mañana del fin de semana de COPE. Se llama Melchor León y ha pedido directamente la dimisión del delegado del gobierno, que es además el máximo responsable del PSOE ceutí. Melchor León ha denunciado que el ejecutivo de Pedro Sánchez actuó con negligencia el 31 de julio y sigue mirando para otro lado 17 días después de la invasión. Ha contado que la ciudad autónoma está sumida en el caos, que hay inseguridad en las calles y que los cuerpos policiales han podido constatar hasta 15 violaciones de mujeres y niñas. Las fuentes oficiales son 15 las que nos han ido comentando estos días y hemos estado hablando con varias personas de las fuerzas y cuerpos de seguridad del Estado. Pero por desgracia, que seguramente haya más agresiones sexuales porque estas personas migrantes también tienen miedo de denunciar las violaciones. Es algo insostenible en la ciudad. ¿Cómo podemos permitir que la ciudad después de 16 días siga así y que estén violando a niñas y a menores? Según Melchor León, que es vicepresidente segundo en la Asamblea ceutí, él no es la única voz crítica en el PSOE de Ceuta. Le han amenazado con un expediente de expulsión del partido por pedir la dimisión del delegado del gobierno y dice que hay compañeros igual de indignados que él, pero que tienen miedo a denunciar públicamente lo que están sufriendo desde el 31 de julio. Son muchos compañeros los que en privado te critican la gestión tanto del gobierno como del delegado del gobierno. Muchas personas tienen miedo a decirlo públicamente por las represalias que puedan tomar desde el partido a nivel nacional, pero sinceramente tendremos que asumir las consecuencias de las personas que estamos contando la verdad y que vamos a seguir contándola. Hoy está previsto que acuda a Ceuta la ministra de Sanidad. Mónica García es la máxima responsable de la gestión médica y hospitalaria en las dos ciudades autónomas porque son los únicos territorios españoles donde las competencias de sanidad no están transferidas. El Colegio de Médicos y los sindicatos llevan días denunciando el colapso y señalando precisamente a la ministra, que defiende que todo está bajo control. En la mañana del fin de semana de COPE, el presidente del Colegio de Médicos de Ceuta, José Enrique Roviralta, ha adelantado que están detectando patologías como tuberculosis y sarna. La realidad es dura y desagradable, ¿no? Para un ministro, incluso para un ciudadano español que vea eso, que esto, de verdad, que Ceuta ahora mismo no parece España, que es Tomás Cobo, el presidente de la OMS española, la Asociación Médica Colegial, después de 20 años cooperando en África, dijo: yo, Enrique, esto no lo había visto nunca. Y en la comarca del Bierzo, en León, es un día de luto. 2 mujeres han muerto y 2 menores han resultado heridos en una riada en la localidad leonesa de Manzanedo de Valdueza. Carolina Tabanera. Ahora toca asimilar la tragedia y evaluar los daños. Fue por un desprendimiento de tierra provocado por una riada. Como consecuencia han fallecido 2 mujeres, ha habido que atender a 4 menores. En un primer momento desapareció otro hombre que finalmente fue encontrado ileso. El agua y el barro se encauzaron por la calle de la iglesia, llevándose por delante lo que se encontraba a su paso. Con la fuerza de ABC. COPE. Estar informado. Y ya está en marcha la Liga 2026-2027. Juanjo Morote. Comenzó con una goleada y con una remontada in extremis. La Liga se estrenó en Mendizorroza con el Alavés 3, Getafe 0, goles de Tenaglia, Mariano y Mikel Rodríguez. El segundo encuentro fue el que se jugó en el Ramón Sánchez Pizjuán. Sevilla 2, Rayo Vallecano 1. Hubo un gol tempranero del Rayo marcado por Álvaro García, pero los goles sevillistas de Guridi y de Peque sirvieron para ejecutar la remontada. Precisamente uno de los goleadores, Guridi, que debutaba ayer con el Sevilla, pasó por el micrófono azul del partidazo de COPE. El segundo tiempo, en el descanso, estábamos hablando entre nosotros y ya confiábamos en que podíamos remontar porque el equipo, bueno, yo le veo bien, está compitiendo y así ha sido, ¿no? Incluso con uno menos se ha visto que no hemos dado bueno el empate y hemos ido a por ello. Y te cuento que en la agenda de hoy tenemos amistosos de Madrid y de Barça. Los de Flick se enfrentan al Basilea a las 4:30 de la tarde y los de Mou a las 5 contra el Schalke 04. Y en Liga hay 2 partidos, Racing Villarreal a las 5 y Español Levante a las 7. Estás ya en compañía del fin de semana de COPE. Muchísimas gracias, Antonio.
Actualizamos la información en una hora y te contamos la última hora en fin de semana cuando suceda. Fin de semana. Cristina López Slichting. COPE. Estar informado. ¿Qué tal? ¿Cómo estás? Bienvenido, bienvenida a Fin de Semana en nuestra edición de domingo. Comienza Fin de Semana COPE con Cristina López Slichting. Te habla Beatriz Pérez Otín en nombre de todo el equipo. Sí, domingo, 16 de agosto, un agosto que avanza, pero España sigue de fiesta. Pueblos, ciudades que todavía están engalanadas y que viven el eco de la Asunción. Campanas, procesiones, plazas llenas, verbenas y miles de familias que hoy emprenden también el camino de vuelta. Porque este domingo tiene dos caras, la de la fiesta y la de la carretera. Comienza el cambio de quincena y eso significa más coches, más kilómetros y más paciencia al volante. Si nos estás escuchando ahora desde el coche, pues acompáñanos, déjanos que estemos a tu lado, pero sobre todo muchísima precaución. Y mientras unos vuelven, el cielo parece querer cambiar el guión de este verano. Ayer llegaron las primeras lluvias de agosto a distintos puntos de España, tormentas que trajeron un respiro al calor y que, sobre todo en las zonas castigadas por los incendios, se esperaban con los brazos abiertos. Sin embargo, la lluvia también tiene una cara terrible y la encontramos en El Bierzo, en León. Una tormenta provocó una gran riada en un pueblo, en Manzanedo de Valdueza, en el municipio de Ponferrada. Con esa fuerza que tiene el agua cuando está incontrolada, el agua y el barro bajaron por la montaña y entraron en una bodega donde se encontraban 6 personas. 2 mujeres han muerto y 2 menores han resultado heridos leves. Los servicios de emergencia recibieron las primeras llamadas poco antes de las 8 de la tarde. Las causas todavía, habrá que comprobarlas fehacientemente. Me parece que unas fuertes tormentas en el monte han provocado una fuerte correntía de piedras, de barro y lodo y fatalmente hemos tenido que perder a 2 vidas humanas, a 2 vecinas. Esto es lo que contaba ayer el alcalde de Ponferrada. La lluvia, que para muchos sitios es un alivio, para otros se convirtió ayer en una tragedia. La necesitamos para apagar incendios y aliviar el campo, pero cuando llega con demasiada fuerza también puede convertirse en una amenaza. Por eso hoy seguimos mirando al cielo con esperanza, pero también con respeto. Vamos a saber qué nos espera en los próximos días con Jorge Olcina, director del Instituto del Clima en Alicante. Las temperaturas van a ser elevadas, por encima un poquito de lo que es normal para esta época del año. Hasta el próximo martes sigue entrando aire del norte de África, el aire sahariano, pero a partir del miércoles hay cambios. Empieza a entrar aire más fresco por el oeste, va a acoplar los valores de temperatura a lo que sería ya más normal para una tercera semana de agosto, ¿no? Y la posibilidad continuada entre el miércoles y finales de semana de desarrollo de chubascos, de tormentas en zonas de montaña, más especialmente en la mitad norte peninsular, pero va a ser una constante del tiempo de esta próxima semana. Y en este domingo también quiero hablarte de victorias que no quiero que queden eclipsadas. Hoy queremos detenernos en 2 victorias deportivas. Las chicas de gimnasia rítmica han vuelto a hacer historia. España ha conquistado el oro mundial por equipos 35 años después del último título. Es una recompensa a años de entrenamiento, de disciplina y horas de trabajo que nosotros vemos resumidas en apenas unos minutos de perfección. Y también hay que mirar hacia Birmingham, donde la marcha española ha vivido una jornada extraordinaria con María Pérez y Paul McGrath, que tienen el oro, y Miguel Ángel López plata y Raquel González el bronce. 2 deportes distintos y una misma lección. Detrás de cada medalla hay sacrificio y constancia y muchas horas de trabajo lejos de los focos. Así que muchísimas felicidades. Tercer fin de semana, que seguimos mirando a Ceuta, porque pasan los días, 17 en concreto, y la frontera, aunque está más tranquila, la situación al otro lado no termina de mejorar, todo lo contrario, empeora.
Pues igual que ayer, igual que antes de ayer, igual que hace 15 días, pero ya con los ánimos por el suelo. Esto va a peor. Ayer tuve la oportunidad de transitar la zona del trampolín. Allí hay más de 5.000 personas en un estado deplorable de salud, de abandono, de suciedad, de enfermedades contagiosas. Hay 30 letrinas y 10 duchas para un contingente de 5.000 o 6.000 personas en las playas. Rafael es vecino de Ceuta desde hace 40 años y así de abatido nos lo contaba ayer en este mismo programa. Su testimonio habla de abandono, de suciedad, de miedo y sobre todo de una población que siente que sus recursos ya no dan más de sí. La avalancha esperada para ayer, 15 de agosto, finalmente no llegó, pero conviene no confundir que no haya llegado esa entrada masiva no significa que no sigan los problemas al otro lado de la frontera. Marruecos blindó Castillejos, España hizo lo propio en Ceuta, miles de agentes, controles, drones de vigilancia por tierra, por mar y por aire y durante buena parte del día, y por eso la frontera permaneció bajo una tensión extraordinaria. El resultado fue que finalmente esa entrada fue apenas testimonial y una imagen de normalidad al otro lado de la frontera, al menos, como digo, ayer. Porque lo que ha ocurrido en las últimas semanas deja una pregunta incómoda. ¿Y ahora qué va a pasar? Porque esta crisis sigue abierta, crisis migratoria, crisis humanitaria, llámala como quieras, y también abre un debate sobre si las instituciones españolas están a la altura. Entonces, cuando llegó esa primera oleada y ahora, cuando se está gestionando la situación en Ceuta, la tensión llega hasta tal punto que incluso un diputado del Partido Socialista en la Asamblea de Ceuta, Melchor León, ha pedido la dimisión del delegado de gobierno en la ciudad, Miguel Ángel Pérez Triaño. Y exigiendo al gobierno, igual que se lo hubiésemos exigido si fuera un gobierno del Partido Popular, evidentemente. Lo que a mí no me gusta es que la gente de mi propio partido sea un hipócrita. Y cuando sea el gobierno de la nación de otro partido, sí exigirle. Y cuando sea el gobierno de la nación de mi propio partido, también hay que exigirle, porque yo ante todo soy ceutí. Entonces tengo que defender mi ciudad. Porque aquí no se trata de colores, se trata de dignidad y de que Ceuta tenga que recuperar la normalidad cuanto antes. Ante todo soy ceutí, dice Melchor León, lo ha contado esta mañana en la cadena COPE, en la mañana del fin de semana. El parlamentario socialista defiende además que los ciudadanos tienen derecho a conocer toda la información sobre lo que está ocurriendo y reivindica su derecho también a mantener una posición crítica, incluso frente a su propio partido. Que me han amenazado con quitarme la condición de compañero, bueno, pues ellos verán las consecuencias que pueden atender a esto y el por qué. Porque que yo sepa hay libertad de expresión dentro del partido. Un socialista de verdad lo que tiene es que ser crítico y luchar siempre por la verdad. Y yo lo seguiré haciendo. Si quieren abrirme un expediente y expulsarme del partido, recurriré al expediente y seguiré luchando por mi ciudad. Y es que quizá la cuestión fundamental ahora, y es que quizá aunque ayer Ceuta respiró, Ceuta sigue colapsada. Ahora la frontera está más vigilada que nunca. Marruecos ha demostrado que cuando quiere puede contener una presión migratoria y España ha reforzado también sus efectivos. Pero esa frontera no se sostiene únicamente con policías, militares y concertinas. Diego Madrazo es portavoz de la Asociación Unificada de Guardias Civiles e insiste en una cuestión fundamental, y es que siguen faltando medios. Hay que dotar de medios a las ciudades autónomas. Llevamos 12 años pidiendo de las asociaciones profesionales la ampliación de los espigones de Tarajal y Benzú. Una barrera flotante, más allá de aplicar el rechazo en frontera a quien entre y se le pueda controlar esa entrada, es decir, se le pueda detener en la orilla, no tiene otra función, no evita una entrada. La clave ahora no está solo en controlar la frontera, también en gestionar a quienes ya han entrado, identificarlos, tramitar y atender. Requiere de recursos y extranjería solo fue reforzada con 6 agentes para miles de expedientes. Mientras los procedimientos van avanzando, algunas personas siguen en la calle, en las playas y en espacios improvisados con graves problemas de salud en muchos casos, problemas que el único hospital que tiene la ciudad no puede atender. Enrique Roviralta es presidente del Colegio de Médicos y dice que la ciudad, el hospital en sí, ha sido declarado como una zona de difícil cobertura médica precisamente por la falta de profesionales. Primer dato, Ceuta solo tiene un hospital, que la gente piensa que aquí hay hospitales. No, que hay un hospital. Y ahora está ocupado, fíjese qué paradoja, lo que era un hospital de dar vida y salud, pues ahora se ha convertido en una morgue con casi 90 cuerpos. Esa es la realidad. Bien, y cuando habla de 1000 y pico pacientes,
de que si se han reducido, que tal cual. Hay 7 médicos en urgencias. Padilla advertía esta mañana en COPE que hay personas mayores y enfermos crónicos que están dejando de acudir al hospital por miedo y señala también otra consecuencia que puede tardar más en hacerse visible: el impacto psicológico que esta situación está dejando en la población e incluso en los propios profesionales sanitarios que ya se están rompiendo. Y luego están las mujeres y las niñas que cruzaron la frontera desde Marruecos, acogidas por asociaciones de vecinos para protegerlas de posibles agresiones. Seguimos con 10.000 personas de las que desconocemos por completo su estado de salud, su estado de vacunación, su estado inmunitario, su estado serológico. No conocemos nada porque viven en la calle, a la intemperie. O niñas y mujeres que, para que no sean violadas, están acogidas en asociaciones de vecinos, que yo los he visitado, 300 mujeres y niñas que están ahí en un campo de fútbol de un colegio y llevan días y días. Por eso, aunque ayer la frontera estuvo tranquila y la nueva avalancha no se produjo, la ciudad de Ceuta sigue planteándose muchas preguntas. ¿Cuánto tiempo puede una ciudad sostener una situación así? ¿Cuánto van a tardar en resolverse esos expedientes? ¿Qué va a pasar con quienes siguen sin identificarse? ¿Cómo se va a proteger a los menores y atender a los enfermos? Y sobre todo, ¿hasta cuándo podrán sostener esta situación los profesionales, los voluntarios y los propios vecinos? La frontera puede estar en calma, pero los problemas que hay al otro lado siguen. Y mientras Ceuta trata de gestionar esta presión, en el resto de España también hay otro debate. Otro debate que no queremos dejar pasar: el debate de nuestro futuro energético. Esta semana ha vuelto al primer plano lo que decía el debate sobre la energía y en este caso la energía nuclear. El Gobierno ha decidido prorrogar hasta 2030 la vida de la central de Almaraz. Es una decisión que sorprende porque durante muchos años su posición había sido la contraria. Hemos pactado el cierre de las centrales nucleares. Y aquí no vamos a dar marcha atrás. El Gobierno tiene que mostrarse firme. España había decidido que Almaraz empezase a apagarse en 2027, la unidad 1 el 1 de noviembre de ese año y la unidad 2 el 31 de octubre del 28. Era la primera gran parada del calendario diseñado para cerrar progresivamente las 7 centrales nucleares españolas y terminar con este proceso en 2035. Sin embargo, el contexto energético ha cambiado mucho en los últimos años. La guerra de Ucrania, la inestabilidad internacional, la volatilidad de los precios del gas y la preocupación por la seguridad del suministro han obligado a Europa a replantearse algunas de sus certezas, y España no es una excepción. Y entonces llegó el apagón del 28 de abril de 2025. Es más, los ciudadanos deben saber que durante esta crisis las centrales nucleares, lejos de ser una solución, han sido un problema, porque estaban apagadas y ha sido necesario desviar a ellas grandes cantidades de energía para mantener sus núcleos estables. Bueno, esto es lo que decía Pedro Sánchez aquel día cuando todo se paró, cuando aún no se conocían las causas del apagón. Este era el debate que se abrió entonces sobre nuestro modelo energético. El Gobierno defendió que aquel episodio no cuestionaba su apuesta por la transición energética ni justificaba cambiar el calendario de cierre nuclear. Pero poco más de un año después llega ese giro que hemos conocido esta misma semana. Ese mismo Gobierno que durante años ha defendido el cierre progresivo de las nucleares tiene que dar marcha atrás y ahora Almaraz seguirá funcionando más allá de la fecha prevista. Yo creo que es una mezcla de emociones que no sabría describirte. Creo que todavía el diccionario no tiene una palabra para describir lo que hoy sentimos, no solo yo, sino miles de familias de extremeños y extremeñas. Es la felicidad de Fernando Sánchez de la plataforma Sí Almaraz al poco de conocer este cambio de política energética, saber que la central extremeña seguirá funcionando hasta el 8 de junio de 2030 les da tranquilidad en la comarca porque detrás de esos 2 reactores hay empleo, hay actividad económica y una cantidad muy importante de generación eléctrica. Y su prórroga cuenta con la autorización del Consejo de Seguridad Nuclear y el Gobierno que insiste en que esta prórroga no alterará su objetivo de cerrarlas en 2035. Pero claro, si ese sigue siendo el horizonte, antes habrá que tener preparada una alternativa. Y aquí es donde merece la pena detenerse también.
España está viviendo una transformación energética enorme. En 2025 las renovables produjeron más del 55% de toda la electricidad. Pero hay un dato que ayuda a entender por qué Almaraz vuelve a estar en el centro del debate. Este mismo año la nuclear aportó alrededor del 19% de la generación eléctrica y los ciclos combinados de gas otro 16%. La nuclear genera aproximadamente el 19% de la electricidad española. Sustituirla es posible, pero no basta simplemente con instalar más paneles solares o aerogeneradores. Necesitamos también mucho almacenamiento, bombeo, baterías, redes e interconexiones para tener electricidad cuando no hay sol. Esto es lo que nos decía Roberto Cabero, analista energético independiente, y lo dice porque la transición energética no consiste solo en instalar más placas solares o más aerogeneradores. Necesitamos almacenamiento, redes, interconexiones, tecnologías de respaldo, y una de ellas puede ser el gas. ¿Pero qué pasa? Bueno, pues porque el gas lo compramos fuera. En 2025 España recibió suministro de 16 países, principalmente de Argelia y de Estados Unidos. Y fíjate cómo están las cosas. Por eso el debate nuclear no es únicamente medioambiental. También afecta a la seguridad energética, a nuestra dependencia del exterior y al precio de la electricidad. El Gobierno mantiene oficialmente su objetivo de cerrar el parque nuclear en 2035, pero al mismo tiempo acepta prorrogar la vida de la central. Es un giro que la oposición ha aprovechado para cuestionar la coherencia de su política energética. Pero esto no va solo de Almaraz, y aplaudimos que de momento hasta 2030 tengamos asegurada su vida útil, sino de todas las centrales nucleares de España y de una política energética errática que llevó incluso a un apagón del que no tenemos ni una sola explicación. Es Jaime de los Santos, vicesecretario de Educación e Igualdad del Partido Popular. Los populares celebran la prórroga, pero consideran que llega tarde y se queda corta. Y desde Izquierda, sus socios de gobierno también rechazan precisamente lo contrario, que se prolongue la vida en Almaraz. Nos parece un error que la parte socialista del gobierno haya modificado la propia hoja de ruta energética que tenía el gobierno. Es Antonio Maillo, coordinador general de Izquierda Unida. La paradoja es evidente. La derecha reprocha al gobierno que haya tardado demasiado en rectificar y la izquierda que haya rectificado. Queremos seguir entendiendo este problema energético que tiene España y cuál es nuestro futuro, y queremos hacerlo con la mano de un experto. Nos acompaña ahora Alfredo García, supervisor y divulgador nuclear. Alfredo, ¿qué tal? Buenos días. Hola, buenos días. Un placer estar con vosotros. Lo he intentado explicar, pero creo que es mejor que lo haga usted. Cuéntenos cuáles son esos factores que explican este giro del gobierno respecto a Almaraz y si llega a tiempo también este cambio de opinión. La decisión de cerrar las centrales nucleares fue una decisión claramente política. Estaba en el programa electoral del PSOE en las anteriores elecciones y, bueno, desde 1982 está en el programa electoral del PSOE cerrar las centrales nucleares. Concretamente, en el último programa electoral hablaba de que en el año 2019, cuando tuvimos las elecciones, decían que tenía que haber un acuerdo de cierre programado de las centrales nucleares. Una vez que se planteó eso, el Gobierno también diseñó el Plan Nacional Integrado de Energía y Clima, que es el PENIEC, famoso PENIEC, que es el que ordena Europa a todos los países que planifiquen su transición energética hasta 2030. Ese plan tenía una apuesta masiva por las renovables. Bueno, creo que es algo necesario, es algo que está haciendo todo el mundo y creo que es justo que se haga así, de esa forma. Pero el problema es que tenía otras dos premisas que eran una muy clara y muy visible, que era el cierre progresivo de las centrales nucleares, y otra que en el propio PENIEC salía escrito, pero que no lo explicaban, era que se mantenían los 26 gigavatios de ciclos combinados de gas. Esos 26 gigavatios equivalen a 26 reactores nucleares, cuando solo tenemos 7, para que nos hagamos una idea de la cantidad de potencia instalada que tenemos de ciclos de gas. Eso se mantiene hasta 2030, es decir, que la sustitución de la energía nuclear no vendría de la mano de más renovables, más almacenamiento, sino más gas natural. Es lo que hemos ido observando en todos los lugares donde han cerrado centrales nucleares. Eso iba a preguntarle. Mientras España mantiene su plan de cierre, otros países europeos como Francia o Reino Unido están apostando por construir nuevas centrales. ¿Por qué estrategias tan diferentes? ¿Quién toma el camino correcto?
Yo creo que el camino correcto lo marca el sentido común, lo marca la ciencia y la ingeniería. De hecho, yo lo publiqué el otro día, ¿no?, que la física, pues que tiene esa desagradable costumbre de no respetar los programas electorales. Lo que estamos viendo es que todos los países que han apostado por el cierre nuclear, y hay algunos casos muy clamorosos, como el caso de Bélgica, el caso de Suiza, el caso de Corea del Sur, han revertido ese plan de cierre. De hecho, van a construir y están construyendo más centrales nucleares. Alemania se arrepiente de haber cerrado las centrales nucleares. Al final, lo que se marca por ideología, al final se encuentra con la cruda realidad, ¿no? Y es que esa potencia constante que proporcionan las centrales nucleares no la pueden proporcionar las energías renovables, porque dependen de un recurso que es variable. Se habla de almacenamiento, pero el almacenamiento tiene una capacidad muy limitada, tiene un coste elevadísimo y tiene una capacidad limitada también de proporcionar energía. Es decir, el almacenamiento va a ser necesario. La Agencia Internacional de Energía lo dice constantemente, vamos a necesitar más almacenamiento, pero es que va a haber más consumo eléctrico. Estamos electrificando la industria, estamos electrificando los hogares, el transporte por carretera lo estamos electrificando y para eso hace falta mucha más energía. Entonces necesitamos esa potencia estable que proporcionan las centrales nucleares. Y eso es lo que están haciendo la mayoría de los países avanzados del mundo y España, pues espero y deseo que también lo hagamos, junto con las renovables en todo momento. Alfredo, durante muchos años se ha utilizado el argumento de los residuos nucleares para pues avalar la decisión de cerrar las centrales nucleares. ¿Hasta qué punto suponen un problema para el medio ambiente? ¿Cómo se gestionan y durante cuánto tiempo permanecen activos? El único problema real de los residuos radiactivos es la opinión pública, es decir, el desconocimiento que tiene la opinión pública sobre los residuos radiactivos y el uso que se ha hecho de esos residuos como un supuesto problema para la industria. En primer lugar, los residuos se gestionan con seguridad y responsabilidad. Hace muchísimos años que se gestionan de esa forma. España es un país ejemplar en ese sentido. Tenemos una de las centrales más seguras y más respetuosas con el medio ambiente del mundo, y eso lo reconocen organismos internacionales. Es decir, se gestionan con responsabilidad para que no tengan impacto en el medio ambiente y en la salud de las personas. Pero es que además la industria nuclear es la única tecnología que costea todo lo que representa el gasto de la gestión de los residuos radiactivos hasta que ya dejan de ser radiactivos. Y eso, la gente no lo sabe, pero hay otras industrias que lanzan los residuos a la atmósfera, pues los combustibles fósiles, y nadie se hace cargo del sobrecoste que representa eso para la sociedad y para el clima, ¿no? Entonces, está tecnológicamente resuelto, económicamente resuelto y simplemente es un tema de opinión pública. Pues muchísimas gracias por habernos aclarado todas las dudas que nos surgen. Bueno, algunas de ellas, porque tenemos muchas más, pero tendríamos que dedicarle mucho más tiempo también en relación a la energía nuclear en España. Nos despedimos de Alfredo García, supervisor y divulgador nuclear. En las redes sociales le encontramos como operador nuclear. Gracias, buenos días. Muchas gracias, un placer. Y tengo que contarte que están abiertas las líneas de comunicación directas con el programa y que estamos esperando tus comentarios y tus notas de voz en nuestro número de WhatsApp, el 666 55 40 00, porque queremos que tú participes y seas protagonista también del mismo. En nuestro espacio de oyentes hoy hablamos de gangas, la ganga de tu vida, porque resulta que hay un pueblo en Málaga, un pueblecito, que ha construido 2 casas de unos 100 metros cuadrados y está vendiendo boletos por 10 euros para sortearlas. Y claro, nos parece una ganga. Imagínate que te toca esa casa por 10 euros. Dime tú si no es una ganga tal y como está la vivienda. Pues bien, queremos que cuentes la ganga de tu vida en el 666 55 40 00. Queremos escucharte. Fin de semana. Cristina López Slichting. COPE. Estar informado. ¿Lo echabas de menos? ¡Balón que queda muerto! ¡Vente, Melania! ¡Cuidado que el peligro! ¡La pone! ¡Ha pitado penalti, niño! ¡Cae al suelo! ¡Falta! No te has dormido, ¿no? Sí, lo echabas de menos. Y nosotros también. ¡Vuelve la Liga! ¡Vamos! Este domingo desde las 4 de la tarde en COPE, Racing Villarreal, Español Levante. Manolo, que empezamos. ¡Hola! Tiempo de juego con Paco González, Manolo Lama, Andrea Peláez y Eri Frade. Los números 1 del deporte. Recuerda, cuando en la carretera hay nieve, está prohibido circular por el carril izquierdo. Queda reservado para quitanieves y vehículos de emergencia. Sí, cuando hay nieve. Y te lo recordamos ahora. A 40 grados, con el aire acondicionado a tope y el asfalto como para freír un huevo. Dirección General de Tráfico. Ministerio del Interior. Gobierno de España.
Soy Arguiñano. Yo elijo el súper número 1 en calidad-precio porque tiene ofertas como estas. Con Lidl Plus elige 950 gramos de contramuslos sin piel a 3,29 y ahorra un 16%. Y 200 gramos de nueces a 1,99 y ahorra un 16%. No aplicable en Canarias. Lidl, vale la pena. Escuchas Fin de Semana. Y recuerda, la mejor experiencia y el mejor sonido solo los encuentras en cope.es y en la aplicación móvil. Descárgatela. La caída de pelo no se detiene sola. Actuar a tiempo es clave. En Insparia cuentan con los tratamientos más efectivos para frenar la caída del cabello, estimular su crecimiento y recuperar la densidad capilar. Tecnología patentada, investigación y equipo médico especializado. Recupera tu salud capilar. Confía en Insparia. Don Carlos, mire, soy una casa preciosa. Busco comprador, pero es que estoy harta. Paso tan desapercibida. Si esto sigue así, me abro Tinder. No se le ocurra, querida. Llame usted a Gilmar, que con su plan de marketing estará usted lista para enamorar a cualquier comprador. En Gilmar entendemos tu casa, porque cada casa tiene su comprador y sabemos llegar a él. Gilmar, de toda la vida un lujo. 900-121-900. Vale, como empresa tengo que cumplir la nueva normativa de envases y para eso están los scrap. Me hago un Excel, los comparo, leo la letra pequeña, llamo a mi gestor de residuos, pido una reunión. Tranquila, yo entré en Genci.es, hice clic, clic, clic y ya estoy cumpliendo la ley. Y sin cambiar mi operativa ni la de mis clientes. ¿Así sin más? Claro, Genci se encarga de todo. Hazlo fácil, hazlo Genci y hazlo ya. ¿Qué? Tengo todos mis seguros contigo y aún así me haces pagar de más. Pues ¿sabes qué? Yo me voy a la Mutua. Vente a la Mutua con cualquiera de tus seguros. Te bajamos su precio, sea cual sea. Llama al 91 555 5555. ¿Qué? Vente a la Mutua. Condiciones en Mutua.es. Ganarles el derbi es lo único que pido. Volver a ser grandes. Otro sextete será demasiado. Vuelve a soñar. Vuelve el fútbol a Movistar. Vive todos los partidos y competiciones como si estuvieras en el estadio. Además, con resúmenes y contenidos extra. Infórmate en tiendas, en el 1004 o en movistar.es. ¿Tú crees que vamos a encontrar dónde poner la sombrilla? No sé yo, ¿eh? Pero si hasta ahora la playa está vacía. Ya, pero es que acabo de comprar un cupón extra de Navidad de la 11. Que este año tiene 90 premios de 600.000 euros, claro. Una ilusión tan grande que no sé yo si vamos a caber en esta playa. Este año, el cupón extra de Navidad de la 11 viene con 90 premios de 600.000 euros. Un extra de ilusión más grande que nunca. Mejor buscamos otra. 11. Bien jugado. Juega responsablemente y solo si eres mayor de edad. Nunca sabes qué va a pasar en verano. Y aquí en España los bomberos luchan contra el incendio declarado esta noche. Hay una última hora que proviene de Estados Unidos. Seguida la última hora de los gordos. Pero sí dónde enterarte. Ahora contamos más cosas en la cadena COPE. Este verano no te lo pierdas. Sigue conectado a COPE. Fin de semana. Cristina López Slichting. COPE. Estar informado. Las relaciones entre Estados Unidos y Marruecos en materia de defensa están atravesando un momento especialmente de entendimiento. Washington considera a Rabat uno de sus socios estratégicos preferentes en África y esa alianza acaba de dar un nuevo paso. Militares estadounidenses y marroquíes han realizado las primeras pruebas con fuego real en el nuevo Centro Africano de Entrenamiento y Experimentación Multidominio, así es como se llama, el AMTEC. Unas maniobras que han incluido armamento de largo alcance y que se han desarrollado a tan solo 200 kilómetros de Lanzarote. Queremos saber más qué hay detrás de este despliegue y qué implicaciones puede tener para España y especialmente para Canarias. Y se lo vamos a preguntar a David Alandete, corresponsal de COPE y ABC en Estados Unidos. David, ¿qué tal? ¿Cómo estás? Buenos días. ¿Cómo estás? Encantado de estar contigo. ¿Es la primera vez, David, que Estados Unidos y Marruecos hacen juntos una prueba de fuego real con un misil de largo alcance de este tipo? Una prueba de esta naturaleza, sí. Es decir, la industria armamentística de Estados Unidos está muy limitada en materia de dónde puede hacer este tipo de pruebas. Normalmente muchas de ellas se hacen en Estados Unidos, se hacen en estados del pleno desierto y en algunas zonas en las que hay bases rodeadas por kilómetros y kilómetros de nada, ¿no?
Hemos visto incluso ha habido pruebas nucleares dentro de Estados Unidos, ¿no? También las ha habido en países que son aliados muy estrechos, como Australia o Japón, separados por océanos, etcétera, etcétera. Claro, Estados Unidos lleva tiempo buscando hacer pruebas también en el continente africano. El continente africano es un terreno en el que Estados Unidos no tiene tanta presión como Oriente Próximo, Europa, de estar allí metido y en una vigilancia constante, pero claro, ha habido problemas de incremento del yihadismo, guerras civiles, violencia, amenazas a aliados y demás. Entonces lleva tiempo buscando un sitio donde consolidar el mando África. El mando África está en Alemania. Una decisión bastante llamativa, ¿no? Que esté el mando África en Alemania. Sí. Estados Unidos tiene varios mandos, tiene el mando central, que es Oriente Próximo, tiene el mando sur, que es todo el continente americano por debajo de la frontera de México. Bueno, el mando África está en Alemania. Gran debate desde hace mucho tiempo, desde el tiempo en el que las relaciones bilaterales entre España y Estados Unidos eran muy fuertes, era llevar el mando África a Rota, porque está en la frontera de África. Claro, eso ya se ha descartado, sobre todo, primero por la decisión de José Luis Rodríguez Zapatero de retirar las tropas de Irak, aquello en el 2004 causó mucha animadversión, y ahora con las relaciones como están ahora. Entonces está explorando que sea Marruecos. Claro, todavía no se ha tomado una decisión semejante, pero lo que sí que se ha permitido es que Marruecos sea una base fija para probar armamento sofisticado de empresas que trabajan con el Pentágono, y para eso se requiere una cooperación total, absoluta. O sea, imagínate la confianza que tienes que tener en un país y en sus instituciones como para probar material del que China, Rusia y los grandes adversarios de Estados Unidos no saben nada todavía, ¿no? Entonces sí, y se han probado... No se han revelado oficialmente, pero se cree que es un tipo de misil y un tipo de dron que están todavía en fase de pruebas y que serían muy sofisticados. Esto mientras los arsenales de Estados Unidos están pues alarmantemente bajos, primero por las cesiones a Ucrania y después por el coste de la guerra de Irán. Washington se está acercando cada vez más y más a Rabat, armas, tecnología, entrenamiento, ahora un centro de experimentación militar. La semana pasada hablábamos de esa luna de miel que viven estos dos países. Es desde luego un cambio en el equilibrio en el norte de África, ¿no? Y ese interés que nos señalas y nos subrayas de Estados Unidos de estar más presente en esta zona del planeta. Sí, o sea, realmente Estados Unidos considera que se requiere más atención a África. Sobre todo, tiene un socio muy fuerte en Marruecos, tiene también presencia en la costa este de África, en algunas bases, alguna presencia no declarada, ¿no? Porque todo se realiza muy en secreto, ¿no? Pero lo que está claro es que Estados Unidos ve en el norte de África una frontera que es necesario reforzar, sobre todo por la presión migratoria que sufren los socios en Europa. ¿Qué sucede? Hasta ahora ese control de la frontera sur del flanco de la OTAN, hay que recordar que la OTAN es una alianza militar en la que está el ejército de Estados Unidos, que tiene presencia en España, Italia, Grecia y otros puntos, ¿no? Claro, conforme están las relaciones con España en este momento y después de la negativa del gobierno de Pedro Sánchez de primero ceder el uso de las bases de Rota y de Morón, que son españolas pero de uso compartido, al repostaje y la logística de los aviones que participaron en la campaña de Irán, que esto ha sido un golpe muy duro para Trump. Y segundo, impedir el uso del puerto de Algeciras para que barcos que navegan con bandera estadounidense y llevan armamento y insumos y ayuda humanitaria a Gaza y demás no entraran por la oposición al apoyo a la guerra de Israel contra Hamás en Gaza. Esto ha llevado a la administración Trump a buscar otras formas de tener esa frontera controlada y ese paso por el estrecho de Gibraltar y esa boca del Mediterráneo, ¿no? El Mediterráneo es fundamental para Estados Unidos, tiene una gran presencia, es necesario esa vía tenerla para el Pentágono controlada y despejada porque muchos de los aviones y muchos de los envíos de armamento e insumos para la guerra en Irán y para el apoyo a Israel y otros socios como Jordania pasan por ahí, por ese corredor. Vamos con otra noticia que hemos conocido esta semana, David. Trump reduce de 18 a 11 las vacunas infantiles recomendadas en Estados Unidos. No sé si esto finalmente será posible. ¿Hasta qué punto responde a criterios científicos o está dentro de esa batalla política de Trump contra el modelo tradicional de vacunación?
Claro, ahí hay mucho que discutir, ¿no? Es decir, Trump mismo, él dice que no es antivacunas, como lo dice su secretario de Sanidad, Robert Kennedy, ¿no? Si tú los escuchas, es muy fácil inmediatamente caer en un bando u otro, ¿no? Vacunas, antivacunas. Yo creo que es necesario escuchar a lo que dicen ellos, ¿no? Entonces, lo que se dice de la Casa Blanca en este momento es que el calendario de vacunación en Estados Unidos está mucho más espaciado e incluye muchas más inoculaciones que en Europa, por ejemplo, o en otros socios, que se somete a los niños a un régimen de vacunas. Cuenta la Casa Blanca 72 durante la infancia y adolescencia, cosa que realmente eso es una exageración. Son 72 si cuentas todas con dosis separadas, incluso las de la gripe, estacionales y demás. Lo que sí que es cierto es que hay más vacunas en Estados Unidos que en Europa, que muchas no se concentran, y la Casa Blanca está intentando sobre todo que sean los padres los que deciden cuándo se ponen y cuándo no. Claro, un padre puede no saber exactamente científicamente qué vacunas son las adecuadas y cuáles no. Los científicos responden no, déjennos a nosotros y a los médicos hacer estas recomendaciones. La Casa Blanca acusa a la comunidad científica de exceso de celo y en muchas ocasiones aplicarlas sin los estudios correspondientes. Esto es lo mismo de cuando Trump se puso hace unos meses a recomendar que las mujeres embarazadas no tomen paracetamol, porque dijo que puede provocar autismo. Claramente la comunidad científica se opone, se enfrenta a ello, pero lo que dice Trump es, bueno, no lo tomen por si acaso y opten por otras cosas porque hay sospechas, hay algunos estudios que, bueno, en fin. Es esta batalla constante en la que realmente la ciencia está enfrentándose a la Casa Blanca y la Casa Blanca está respondiendo, pidiendo más estudios, más detalles y demás. A efectos prácticos, esto tiene poco recorrido. ¿Por qué? Son los estados, porque esto es un estado federal, no es el gobierno central, el que controla los calendarios de vacunas para niños en el sistema sanitario y demás. Y luego los estados demócratas ya tienen su sistema de vacunas y no lo van a cambiar, y los republicanos ya las han reducido, ¿no? Esto no significa eliminarlas, sigue habiendo la triple vírica, etcétera, etcétera, ¿no? Creo que es más en este momento una batalla ideológica ante unas elecciones parciales como las que tenemos, en las que Bobby Kennedy, que es el secretario de Salud, de Sanidad, pues quiere a las bases más trumpistas que están en contra de las vacunas darles una pequeña victoria. Pero no creo que vaya a cambiar mucho el calendario de vacunas de Estados Unidos por esta decisión del presidente. Y una última cuestión brevemente que nos lleva hasta Nueva York. Allí el alcalde Zoran Mamdani quiere plantar cara al precio de la cesta a la compra con una medida poco habitual en Estados Unidos, que son supermercados públicos. ¿Qué es un supermercado público? ¿Cómo lo podemos entender? Sí, claro. Realmente un supermercado público es un supermercado que gestiona la ciudad y que controla los precios. Entonces ahí el problema es cuál es el coste para la ciudad y qué coste asumen los contribuyentes para mantener un supermercado que tiene todos los precios controlados, ¿no? Está claro que una ciudad como Nueva York no puede controlar totalmente los precios a un nivel masivo, es decir, puede tener 3 o 4 supermercados, ¿no? Y además tiene que controlar también quién puede acceder a ellos, ¿no? Es como el programa que hay ahora de subsidio de alimentos, que lo hay aquí en Estados Unidos, que administra el gobierno federal, ¿no? Pero realmente ha sido una iniciativa bastante polémica porque el gasto de mantenerlos y de tenerlos realmente es como unos 70 millones, ¿no? Para los 5 que se están manteniendo. Y claro, los economistas dicen que esto no tiene ningún sentido, ¿no? Que se están derivando dinero que pagan todos los contribuyentes en tener unos supermercados donde los precios van a estar controlados y que puede haber también personas que se beneficien de ellos que no lo necesiten. Muchos republicanos están respondiendo al alcalde de Nueva York que lo mejor sería dar ese concepto de dinero, esos millones que va a invertir, decenas de millones, a las familias que más lo necesiten para que ellas mismas compren la comida y que no se pueda beneficiar. Pues es como el eterno debate, ¿no? También Mamdani y otros demócratas de la vertiente socialista, que es toda una novedad que haya socialistas en Estados Unidos, han defendido, por ejemplo, condonar la deuda estudiantil. Bueno, hay muchos que dicen, bueno, es que vas a perdonarle la deuda a un estudiante cuyos padres tienen una cantidad de recursos inagotables, mientras se lo podría pagar para que la persona que tenga menos recursos se beneficie de ello, ¿no? Un poco distinguir entre quién lo necesita y quién no.
Pues estas son algunas de las noticias que nos deja Estados Unidos en estos últimos días. David Arandete, muchísimas gracias. Y que descanses, que por fin llegan las vacaciones y son muy, muy merecidas. Sí. Espero que puedas desconectar, compañero. Intenso verano. Muchas gracias. Hasta luego. Hasta luego. Y hablando de vacaciones, yo no sé si te ha pasado de intentar hacer una reserva, buscar un hotel y que encuentres una condición muy concreta. No se pueden alojar niños, solo adultos. No es una recomendación, no es una cuestión de ambiente. Los menores de edad directamente no pueden entrar. Son los llamados hoteles adult only, un concepto que lleva años creciendo y que nos abre un debate muy interesante. ¿Qué buscamos realmente cuando elegimos un hotel así? ¿Más tranquilidad? ¿Más privacidad? ¿Una experiencia diferente? Álvaro Martínez es periodista de la revista Viajar. Estoy dispuesto a pagar bastante más del precio normal por ir a un sitio only adult. Sobre todo cuando vas a resorts, apetece estar tranquilo, en el borde de la piscina, sin que haya un niño que salte y te salpique, sin que haya otro corriendo, sin que haya uno llorando. Aparte, cuando hay animación en los hoteles o cuando tal, va más orientado a personas mayores y no tanto a niños. Esto lo vemos cada vez más, pero claro, nos preguntamos, ¿en qué momento cambiaron las tornas? ¿Cuándo empezaron a hacerse establecimientos solo para adultos? ¿De dónde surgió la idea? Pues bien, Armando es uno de esos empresarios pionero en este tipo de establecimientos. Que antiguamente pocas familias se podían permitir ir a un hotel, hasta que los hoteles decidieron abrirse a familias. Y entonces ha habido una segmentación. Realmente no tiene nada que ver con que te gusten o no te gusten los niños, tiene que ver con la tranquilidad y con que la experiencia que tú tengas esté enfocada en ti mismo. Son hoteles que no se definen únicamente por la ausencia de niños, están pensados en muchos casos para desconectar, incluyen spa, gastronomía, yoga, tratamientos de bienestar, actividades enfocadas a la pareja. Aquí no vamos a encontrar carreras por los pasillos, ni juegos en la piscina o familias con niños pequeños. La propuesta es otra, es parar, es descansar y es disfrutar de un entorno pensado exclusivamente para los adultos. Israel Madrigal es padre de familia y cuando llegan a cualquier lugar se nota, sea un hotel, un supermercado o un restaurante. Nos regalaron un viaje a Menorca y fuimos con los niños y en uno de los pueblos a los que fuimos, el único restaurante que estaba abierto para cenar. Cuando entramos por la puerta, además entramos sin mirar y sin nada, porque claro, no estábamos acostumbrados a eso, nos dijeron que aquí no podéis, no podéis. Y nos sentó un poquito mal. Esa ha sido mi experiencia más negativa, ¿no? ¿Dónde termina la búsqueda legítima de tranquilidad y dónde empieza la discriminación? Vamos a hablar de todo esto con nuestro psicólogo de cabecera, con Pedro Martínez, que un domingo más nos acompaña. ¿Qué tal, Pedro? ¿Cómo estás? Pues muy bien, Beatriz. Aquí estamos escuchando, todos estos comentarios que son curiosísimos, ¿a que sí? Sí, yo creo que, hay que hacer un ejercicio también de empatía y intentar entender todas las partes, pero también yo creo que nos retrata mucho como sociedad, ¿no? Cuando no estamos dejando a los niños fuera de los espacios que ocupamos los adultos. Creo que Armando decía, no es una cuestión de que no les gusten los niños a quien eligen esto, ¿no? Yo digo que será una cuestión de que no entienden a los niños y que desde luego soportarlos, yo creo que tampoco, ¿no? Porque si necesitas liberarte de ellos y liberarte en tus espacios de ocio y tiempo libre, pues la cosa yo creo que puede estar muy clara. Fíjate que leía el otro día a Mamá Molona, detrás de su perfil está la periodista Isabel Cuesta, que hace muchos años descubrió la disciplina positiva, la educación positiva, y desde entonces, pues ayuda a otras familias en este sentido. Y decía, en mi último viaje entré en un chico, se quitó las zapatillas y olía a putrefacción. En mi último viaje en avión, Los Ángeles-Madrid, estuve 10 horas recibiendo golpes de mi asiento y no era un niño, era un adulto. Quiero decir que a veces también los adultos somos insoportables. Pero que ahí está el quid de la cuestión, ¿no? Esos niños que aparentemente molestan, creo que tienen padres, ¿no? Al lado. Que tienen padres y que tienen una serie de adultos que son conscientes de que a la vez que tienen niños y que sus hijos tienen que comportarse como se comportan a determinadas edades, también hay adultos alrededor. Es decir, que la educación se enseña y el buen comportamiento también. Y a mí, cuando, por ejemplo, yo veo que un niño está, pues alterando lo que es la paz del momento,
yo no pienso en el niño, yo pienso en qué está haciendo su padre, qué es lo que hace, ¿no? ¿Por qué tenemos que llegar a hoteles, a lugares, a restaurantes? Es alucinante, ¿no? Donde no te permitan entrar con niños. ¿Dónde está esa frontera entre querer pasar unos días sin niños a sentir rechazo o que los niños nos resulten molestos? Realmente yo creo que la frontera está mismamente, digamos, en lo que es la determinación del por qué, el que nos repasemos nosotros a nosotros mismos y digamos, ¿por qué no quiero estar al lado de niños? ¿Porque me molestan? Será porque no los soporto, ¿no? Es decir, es lo mismo al fin y al cabo. No los entiendo y desde luego, claro, estoy rodeado de una serie de factores, pero que como tú has comentado, no solamente los niños, los adultos. A mí, desde luego, yo cuando voy a un cine, a ver una película que supuestamente, bueno, a veces hasta no pueden entrar niños porque son ya películas para adultos, ¿no? Uh-huh. Te puedo asegurar que lo paso mucho peor con los adultos que tengo alrededor que cuando voy a ver una película de niños. Bueno, algunos empiezan a comentar la película en un tono de voz bastante alto, a comer las palomitas a mandíbula abierta, a moverse casi como un niño, o sea que a veces también tenemos que tener ese ejercicio de autocrítica. Claro, tendremos que empezar a tener pues incluso cines libres de personas que no tengan la capacidad suficiente como para interaccionar con el otro. Tengo que confesar que hace unos años yo me fui a un hotel de estos, a un hotel de solo para adultos. Me pasé todo el fin de semana echando de menos a mi hija y cada vez que escuchaba por las calles el grito de mamá me giraba y daba la vuelta. No sé si lo hice por una necesidad, iba con mi mejor amiga y decía, venga, para un fin de semana que tenemos para estar juntas vamos a ir a un espacio sin niños. Se disfruta, pero sí que me parece tremendamente revelador que sean necesarios estos espacios cuando siempre hemos convivido las familias en los hoteles. Y más cuando estamos hablando ahora de familias cada vez más mermadas. Porque es verdad que antes las familias tenían 3, 4, 5 hijos y ahora vas con un hijo único. Realmente lo que está sucediendo socialmente es que se está priorizando la individualización, el individualismo. Que también socialmente, hoy en día, el mensaje que se da es precisamente ese mensaje casi egoísta, ¿no? Diríamos, ese mensaje que lo que prima es la estabilidad, el bienestar y, por lo tanto, la poca resistencia a la frustración ante las situaciones que tenemos a nuestro alrededor. Claro, todo esto parece que no conjuga bien con tener niños a nuestro lado, ¿no? Y, por lo tanto, claro, socialmente se está dando un mensaje de este tipo, las parejas están priorizando cada vez más no tener hijos y tener unos espacios, unas vidas dedicadas solo y exclusivamente a ellos. Bueno, hay una cosa que está clara y es que una sociedad sin hijos es una sociedad sin futuro. Y eso tenemos que subrayarlo. Pero también me gustaría hacerte una pregunta que me parece clave. Los padres a veces también necesitan esos espacios sin hijos porque necesitan un descanso, pero siempre les acompaña la culpa. A ver, los psicólogos que nos relacionamos con padres y con niños siempre decimos que el espacio individual nuestro es importantísimo, que nuestros momentos en soledad son buenos, pero no solamente porque tenemos hijos, también porque tenemos a nuestro lado parejas, También esto lo decimos con la pareja, Necesitamos ese momento de introspección, ese momento de estar con nosotros a solas, ¿no? Entonces esto realmente claro que es necesario, pero lo que no se tiene que hacer es demonizar el hecho de tener hijos y por lo tanto utilizar mensajes negativos diciendo que mi vida es un horror porque no tengo esos espacios debido a que soy padre de hijos, ¿no? Voy a aprender a gestionar todo esto. ¿Podemos llegar a sentirnos mal por admitir que queremos pasar unos días lejos de los niños, incluso que sean nuestros propios hijos? Claro que nos sentimos mal, y nos sentimos mal pues porque verdaderamente lo que tú dices, muchas veces sobre todo hay una sensación de padre con culpa, ¿no? De que abandono a mis hijos, de que abandono a lo que es mi responsabilidad y mi obligación. No, simplemente gestiono. Si es de alguna forma cómo me lo cuento. Ni demonizo al niño, ni me demonizo a mí. Simplemente entiendo que es necesario, que es complementario y que por lo tanto no voy hacia lo que va a ser el estar siempre pues en contra de esos niños porque los asocio con malestar. No, mis hijos no son malestar. Mis hijos tienen momentos que ellos también necesitan no tener a sus padres al lado. Lo elijo para cuidarme, para estar bien, para cuidar, ¿no? También podría ser
una manera de verlo. Para estar en forma a la hora de ejercer mi rol de padre. Y hay una curiosa paradoja que yo creo que nos hemos dado cuenta todos. Cada vez encontramos más espacios pet-friendly, mientras crecen también los espacios en los que los niños no están permitidos. ¿Qué lectura haces de esta contradicción? A mí, personalmente, no me gusta. Segregar, discriminar, esto no entra dentro de lo que es una cultura de la tolerancia. Por lo tanto, lo que me hace pensar a mí es que esta sociedad cada vez es más intolerante y que no sabe convivir. Y eso pues es peligrosísimo, porque somos animales sociales. Y vamos con una última pregunta delicada. ¿Dónde termina la búsqueda legítima de tranquilidad y dónde empieza la discriminación? Pues empieza y termina en el momento en el que es la intencionalidad de cómo yo gestiono esas situaciones. Es la intencionalidad que uno tiene a la hora de utilizar esos espacios, de tranquilidad, solo y exclusivamente para recuperarme, o lo contrario, utilizo esos espacios para liberarme de un peso, de una carga. Cuando percibo que es una carga, lo que tengo a mi lado, delicado. Hay que revisar eso también. Pedro Martínez, hoy estamos hablando con los oyentes de gangas. Yo no sé si así te acuerdas rápidamente la última ganga que conseguiste. Pues ayer en Mercadona. ¿Ah, sí? Es decir, estábamos comprando y como Mercadona cerraba por la tarde, perdón porque he dicho una marca, he hecho publicidad. Entonces, tiraban la casa por la ventana. El súper, ¿no? A última hora, esos tantos % que tienes de descuento. Pues bien, eso es lo que te preguntamos en el 666 55 40 00, 666 55 40 00. Pedro, gracias. A vosotros. ¿Tienes algo que decir? Busca Fin de Semana COPE en Instagram y encuéntranos en Facebook como Cristina Fin de Semana. O mándanos un mensaje de voz por WhatsApp al 666 55 40 00. ¿Cómo son de grandes tus sueños? ¿Son iguales que los de Carlos Herrera, Ángel Expósito o Paco González a tu edad? Pues ven al máster universitario en Radio COPE y hazlo realidad. Un máster de la Universidad CEU San Pablo y Fundación COPE. Con 2 años de formación y prácticas remuneradas durante el segundo año. Porque la nueva radio es COPE. Y COPE es la nueva radio, la de tu revolución tecnológica online. La de los nuevos avances como la inteligencia artificial. Máster universitario en Radio COPE. Infórmate en fundacioncope.com y en el 91 828 3930. Los fines de semana siempre traen cosas buenas, y más en verano. Por eso con Repsol, los fines de semana del 17 de julio al 30 de agosto, ahorras el doble de saldo en tus repostajes, hasta 45 céntimos litro. Porque si tienes la luz, el gas y más energías contratadas con nosotros, ahorras hasta 40 céntimos litro. Y si además pagas tus repostajes con la tarjeta Wilet, sumas 5 céntimos litro más de saldo adicional a tu ahorro. Más información en Repsol.es. Repsol, con toda la energía. Escuchas Fin de Semana. Y recuerda, la mejor experiencia y el mejor sonido solo los encuentras en cope.es y en la aplicación móvil. Descárgatela. Estamos acostumbrados a celebrar un gol, una asistencia, un pase largo, uno corto, un control. En el fútbol se celebra todo. Pero en la construcción un pro puede arreglar un baño y nadie dice nada. Pues en Leroy Merlin queremos celebrar a los pros de la reforma y la construcción. Por eso tenemos para ellos Precios Pro, la mayor gama de productos del mercado y asesoramiento profesional. Leroy Merlin, más pro, más ventajas. Moeve está contigo en tus viajes de verano. Por eso, del 13 al 17 de agosto, ahorras el doble. Desde 10 hasta 60 céntimos por litro en cada repostaje. Con Moeve Go y sus marcas colaboradoras. Consulta condiciones en moeve.es. Este curso, controla la miopía con Federópticos. En nuestros centros encontrarás soluciones en lentes especiales para prevenir y ralentizar la miopía de los más jóvenes. Ayuda a tus hijos a mejorar su rendimiento escolar a través del cuidado de su visión. Pide cita para tus hijos en Federópticos. Frenar la miopía es mirar por su futuro. Después de tantos años al volante, uno aprende a reconocer un buen coche enseguida y también un buen servicio. En Flexicar.es tienen más de 25.000 coches. Puedes financiarlos hasta el 100% y te dan hasta 3 años de garantía. Yo me compro el coche en Flexicar. ¿Y tú? Con la rutina que llevamos todos los días, ¿no te gustaría sentirte ligero de verdad?
La nueva colección primavera-verano de Fluchos te ofrece la ligereza que necesitas. Fluchos combina estilo moderno y artesanía de calidad para cualquier ocasión. Fluchos, comodidad absoluta. A la venta en las mejores tiendas. Tiri, tiri, tiri. Perdona que interrumpa toda la actualidad en COPE, pero es que tu salud no espera. Por eso el seguro de salud de Línea Directa te da acceso directo a los mejores médicos y hospitales con menos esperas. Directamente. Seguro de salud de Línea Directa, desde 19,90 € al mes y sin copagos. Llama al 917-700-700 o entra en lineadirecta.com. Estos sí son unas segundas rebajas, solo en Rapimueble. Dormitorio juvenil compacto 389. Conjunto de matrimonio de canapé más colchón 354 €. Más ahorro, más ofertas, más barato. Segundas rebajas en Rapimueble. Estamos muy cerca de ti y en rapimueble.com. Los fines de semana en la radio. A ver, dice Gil Manzano, lo va a explicar. El deporte con Paco González, Manolo Lama y el mejor equipo de la radio deportiva. Penalti. Claro, es penalti. Ha pitado penalti. Los fines de semana todo pasa en tiempo de juego. Todo pasa en COPE. Son las 11.